sueña será. El corazón se llenará de gozo, la lengua de cánticos, cuando el Señor haga volver la cautividad de Sion. Vengan niños junto a mí, con cánticos diré las glorias de mi pueblo, yo les cantaré. Cuando el rey David y Salomón seguían al Señor, el pueblo vivía en paz, fuerte era Israel. A dioses de piedra comenzamos a seguir, dejando a nuestro Dios, quien en su trono está. Entonces Él nos esparció para hacernos volver del error. Cuando el Señor haga volver la cautividad de Sion, como los que sueñan
cielos, al creador del universo, sea la honra y el honor, al que extiende hoy su manto y nos cubre con su amor, al que por mí pagó un precio, pues su sangre en una cruz. Yeshua, mi Salvador, Yeshua, mi Redentor, fue su sangre, fue su amor. A ti cantamos hoy. Al Todopoderoso, que su trono está en los cielos, al Creador del universo, sea la honra y el honor, al que extiende hoy su manto y nos cubre con su amor, al que por mí pagó un precio, fue su sangre en una cruz. Yeshua, mi Salvador, Yeshua, mi Redentor, fue su sangre, fue su amor, fue su sangre, fue su amor, fue su sangre, preciosa sangre, fue su amor, su gran amor, fue su sangre, preciosa sangre, mi Señor, fue su amor, porque de tal manera me amó, Fue su sangre, que su vida no escatimó, fue su amor, hasta la muerte Él se dejó. fue su Sí, porque me amó, sí, Él me amó con gran amor, y yo le amo a mi Señor, y yo le amo a mi Salvador. Yeshua, mi Salvador, Yeshua, mi Redentor, Yeshua, mi Salvador, Yeshua, mi Redentor, fue su sangre, fue su amor, a ti cantamos hoy.
Son hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta charla hermosa que la he titulado Cómo el sufrimiento produce perseverancia y madurez. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo te sentirías si al final de la conversación telefónica, de una conversación telefónica con un amigo justo, antes de que salgas de la ciudad en un viaje, te dijera algo como esto? Espero que tengas un momento realmente difícil y desafiante ahí afuera, y que afrontes muchas pruebas, y que una buena dosis de oposición te llegue. Podrías pensar que necesitas encontrar un mejor amigo. Todos esos deseos que le dice el amigo, pues deseas que un mejor amigo, ¿sí? Sin embargo, oigan bien, las escrituras nos dicen que las dificultades y la oposición son las mismas cosas que producen perseverancia en nosotros, que es una cualidad deseable. De hecho, la creación misma está repleta de ejemplos de fuerza y belleza que resultan de la dificultad y el esfuerzo. Algunos ejemplos están en orden. Entonces vamos a seguir. Mire, vamos a tener este ejemplo muy hermoso de carbón bruto, oigan, tan bonito esto, de carbón bruto a diamante. ¿Cómo es posible que un trozo de carbón frágil y poco impresionante pueda convertirse en una de las cosas más duras, costosas y hermosas de la Tierra? ¿No fue sostenido el carbón con suavidad y afirmando su carácter de carbón? ¿O prometiéndole su mejor vida ahora? Un trozo de carbón se transforma en un diamante como resultado de una enorme presión geológica y un calor intenso durante un periodo prolongado de tiempo. Incluso, entonces sigue siendo un diamante en bruto. Hay mucho trabajo por hacer para eliminar todas las imperfecciones y cortar las bellas facetas de la piedra para que refleje la luz de manera brillante. Es un proceso duro y difícil. Miren tan hermoso esta connotación, esta historia del diamante. Prácticamente usted puede ver una piedra que pareciera que fuera un carbón, pero tiene que hacer un proceso para llegar a ser un buen diamante que brille tremendamente. Y eso es lo que el Señor quiere hacernos con nosotros, que Él nos cogió como un carbón bruto y nos está puliendo todavía para que nosotros brillemos en esta tierra. Mire, también vemos otro ejemplo, de oruga a mariposa. Todo eso nos lo han contado, la historia nosotros hemos visto, ciencias naturales. Yo me acuerdo que nosotros vimos ciencias naturales, creo que fue en primaria, y nos mostraban cómo la oruga llega a ser una mariposa. Esto yo me acuerdo tanto que estuve en una fiesta de Sukkot en un alto allá en Honduras, donde unos indígenas, y les prediqué sobre esta oruga y la mariposa. Y fue algo espectacular y hermoso que ellos pudieran poder llevar la palabra a ese lugar. La mariposa comienza su vida como oruga. En el momento justo entra en lo que llamamos pupa o crisálida, donde la oruga es envuelta y transformada en un saco. Permanece dentro de ese saco durante varias semanas. Y según todos los signos externos, no está sucediendo gran cosa. Pero de hecho se está produciendo un cambio enorme. Mire, se está produciendo un cambio enorme, ¿sí? Enorme. Las células especiales que estuvieron allí todo el tiempo comienzan a crecer rápidamente, convirtiéndose en piernas, alas, ojos y antenas. Pero en ese momento específico, esa oruga convertida en mariposa debe emerger de ese capullo. Es literalmente una lucha de vida o muerte. Si no se libera, morirá ahí adentro. Y debido a que es una lucha tan violenta, puede resultar perturbador verla.
es una lucha violenta para poder salir. Pero cuando sale, es una mariposa bien hermosa. Eso es las pruebas que nos llegan a nosotros. Nosotros llegamos como una oruga. Llegamos, si se dejan tratar, si nos dejamos tratar del Eterno, todos esos procesos llegan a nuestras vidas para llegar una gran mariposa. Amén. Dice la palabra, pero en un momento específico esa oruga convertida debe emerger del capullo. Eso ya lo dijimos. Y es una lucha de vida, ¿o qué? O muerte, ¿sí? Es una lucha violenta, perturbadora, ¿sí? Si tuvieras que compadecerte del sufrimiento, dice la palabra, y la lucha de esa mariposa, y tratar de ayudarla haciendo un pequeño corte en el exterior del saco, podrías pensar que estás ayudando, pero estarías equivocado. Verá, en esa lucha a muerte por estallar, que el flujo de sangre en las venas es forzado a las extremidades. Y ese es el mismo proceso por el cual la mariposa puede luego extender completamente ¿qué? Sus alas y volar. Intervenir, oigan bien, ayudarle a la mariposa, intervenir, cortar ese capullo, en esa lucha provocaría un cortocircuito en un proceso necesario. La pobre criatura caería al suelo incapaz de volar y rápidamente se convertiría en comida de un pájaro o de una avispa. Y supongo que vale la pena señalar que uno no desarrolla los músculos sentado en el jacuzzi del gimnasio. Tiene que levantar algo de peso para que sus músculos puedan llegar a qué? A desarrollarse. La fuerza física crece a través del dolor, de perseverar contra la resistencia. Y el Señor nos está pidiendo que perseveremos contra la resistencia del mundo. Miren lo que dice Santiago 1:1 al 4. Dice Jacob, siervo del Eterno y del Señor Yeshua Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Y también Santiago 5:7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hay varios hombres en las Escrituras. Ahí lo vemos. Varios nombres en las Escrituras. Del nuevo pacto llamado Santiago. Santiago en hebreo es Jacob. Pero la mayoría de los eruditos y las tradiciones confiables y tempranas de la Keilah identifican a este Santiago como el medio hermano terrenal de Mashiach Yeshua, quien más tarde se convirtió en el líder de la comunidad mesiánica de Jerusalén. Tal vez recuerde que los hermanos de Yeshua no se apresuraron a aceptar a Yeshua y a sus afirmaciones mesiánicas. Ellos no aceptaban, lo rechazaban.
En el capítulo 7 de Juan, lo desafiaron a que hiciera un anuncio público a tal efecto. Si eres el Mesías, háblalo abiertamente, ¿sí? Lo desafiaron. Ese mismo capítulo Juan nos dice que no creían en él. No creían sus hermanos, no creían en él. Claramente, entonces, algo dramático debe haber sucedido para que James, así se le dice en inglés, James, un ex escéptico e incrédulo, ahora se llame a sí mismo el siervo de Yeshua. Oigan bien, un escéptico, una persona que no creía, el hermano que no creía, ahora se hace pasar, o se dice siervo, no se hace pasar, sino se reafirma que es siervo de Yeshua. Ese algo dramático es la resurrección de Mashiach Yeshua de entre los muertos. Su conquista de la muerte es lo que nos ha dado vida. Amén. Toda esa vida que nosotros tenemos es por la resurrección de Mashiach. Amén, qué bendición. Y ese mismo poder está trabajando en nosotros, transformándonos por dentro, por dentro. Amén. Note que Santiago no cita su relación terrenal con Yeshua. En primer lugar, esas relaciones anteriores son por necesidad cambiadas después de la resurrección. Cuando ve a su hermano resucitado, cuando ve a su hermano que es transformado, es completamente él cambia su manera de pensar. En segundo lugar, uno de los cambios más notables que el Eterno obra en nosotros es la humildad. Debemos ser humildes. El orgullo lo baja. El orgullo hay que quemarlo. El orgullo no sirve para nada. El orgullo nos impide, oigan bien, nos impide estar en la salvación completa. Y la salvación completa es con humildad, sencillez, con temor al Eterno. Donde antes nos dominaba el orgullo, ¿sí? Por lo tanto, no hay indicios de que se omita el nombre o reclame un privilegio por medio de la relación. Entonces Santiago no comienza a decir, a ver, yo ahora soy el hermano de Yeshua y él ahora es como él mi hermano, entonces él me ha dado poder. No, él dice, yo soy el siervo de Yeshua. Ahora comprendo, ahora se han abierto mis ojos, ahora tengo luz de él. Hermanos, aquí no hay, ¿cómo se dice? Eh, no hay personas que le ayuden, no. Cada uno en su corazón es el que va a emitir por su boca que Yeshua es nuestro Señor. Lo mismo le sucedió a Santiago. Es siervo de Mashiach, siervo de Yeshua. Amén. Santiago se refiere a Yeshua como Señor. La palabra griega es kurios y los judíos de habla griega la usaban constantemente para referirse a la deidad. Esto muestra, oigan bien, esto muestra que Jacob consideraba que el Mesías era el eterno, que el Mesías tenía toda la plenitud del eterno, toda la deidad del eterno. La fecha temprana de esta carta y su audiencia judía, junto con la abrumadora evidencia bíblica de la deidad de Mashiach, debería poner fin a la afirmación de los eruditos liberales de los primeros creyentes. No creían que Yeshua fuera una deidad, pero después ciertamente lo hicieron. Aquí vemos el ejemplo claro de Jacob. Al principio no creía en su hermano, pero después creyó y se humilló ante él, se postró ante él, le dijo Señor, amén. Y eso es lo que el Señor nos viene a nosotros a hablar. Nosotros debemos ser transformados, humildes, sencillos, dejar el orgullo a un lado. Un libro que he recomendado, sí, muchas veces, sí, hay que ver los evangelios judíos, sí. Mira, acá se dice que hay un libro que es de Daniel Boyarín. Boyarín no es creyente, ni mucho menos, pero se le considera uno de los principales expertos talmúdicos
vivos en la actualidad. Y en este libro demuestra que la creencia en un Mesías divino era perfectamente consistente con el judaísmo del primer siglo e incluso antes del primer siglo. Santiago, miren, Santiago dirige esta carta a las 12 tribus que están dispersas, ¿dónde? En el extranjero. Amén. Tendría que ser muy creativo para discutir sobre la identidad judía de la audiencia objetivo original. Entonces el objetivo de Santiago era todas las tribus que estaban en la diáspora, ¿sí? La audiencia mayoritariamente judía, o sea, la audiencia que era de muchos judíos, es una prueba más de la fecha temprana de su escritura. La gran influencia de gentiles a la fe recién había comenzado. En términos de su dispersión en el extranjero, o sea, los dispersos, dispersión en el extranjero. Debemos entender que esto se refiere al hecho de que el pueblo judío había estado viviendo durante mucho tiempo en otros países, desde los cautiverios de Asiria y Babilónica. Aquí vemos muy claramente que las 10 tribus, y casi todas las tribus que estaban, sobre todo las 10 tribus perdidas de Israel, fueron, ¿qué? Dispersadas por los asirios y otra parte por los babilónicos, ¿sí? Por los babilonios. Oigan bien, todas esas figuras es lo que el Señor está recogiendo en la tierra. Está llamando a todo su pueblo, a todas sus tribus, de toda nación, de toda lengua. Amén. Por eso, por lo que en Hechos 2, en Shavuot, Pentecostés, encontramos a hombres judíos devotos reunidos en Jerusalén de todas las naciones bajo el cielo. No, ahí no dice que eran extranjeros, eran judíos que venían de varias naciones del extranjero. Las 12 tribus dispersas en el extranjero es simplemente un dispositivo literario para dirigirse a los judíos mesiánicos en todas partes, para dirigirse y mostrarles a Yeshua HaMashiach. Por lo general, la mayoría de epístolas de cartas del primer siglo, después de identificar al escritor, la audiencia destinataria con frecuencia incluían saludes y deseos de oración cálidos y expresivos y acciones de agradecimiento antes de comenzar a trabajar. La ocasión de la carta. No así la carta de Jacob o de James. Se identifica a sí mismo a sus destinatarios de saludos y luego lanza directamente al propósito de sus escrituras. Continuemos y veamos lo que es. Veamos otras escrituras. Miren lo que es. Hermanos míos. Primero, él habla sobre las 12 tribus, pero en el versículo 2, Santiago 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo creo que el Señor nos está hablando hoy también de esto. A todos los que están oyendo esta charla. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Tranquilidad, paciencia, longanimidad, paz. Y eso es lo que no tenemos muchos de nosotros. Hay muchas personas que son impulsivas, que no han sido transformadas y que no les produce a ustedes esa que la prueba no les ha producido paciencia. Y hay que tener paciencia. Si la apodosis, la frase final que resuelve esto, si todos lo que tuvieras aquí afuera, considerarlo con gozo cuando te encuentres en diferentes pruebas. O sea, nosotros debemos que tener gozo si nos encontramos en diversas pruebas. Ahí demostramos la paciencia, la tranquilidad. Amén. Podrías pensar que tal afirmación es como ridícula, ¿cierto? Y un materialista lo consideraría ridículo, sin una perspectiva eterna, porque aceptarían el dolor o los problemas.
Para el ateo, no es el mejor resultado posible una vida libre de dolor, de miseria o de problemas. Pero Jacob, Santiago, nos dice que hay un propósito y un proceso planeado por el mismo Eterno en nuestra adversidad. Y con un buen propósito, bien, un buen propósito, con un resultado deseable, debería hacernos regocijarnos por dentro, particularmente si nuestro sufrimiento es el resultado de nuestra confesión que hemos recibido a Mashiach Yeshua como nuestro Mesías. Es entonces cuando estamos siguiendo los pasos de los profetas de la antigüedad y en nuestra recompensa en el cielo será grande. ¿Se acuerdan todos los profetas de la antigüedad? Todos por decir la verdad del Eterno, por decir las cosas del Eterno, eran perseguidos, maltratados, aserrados, muertos a piedra. Eran perseguidos solo por hablar la verdad del Eterno. Hoy en día también hay muchas diversas pruebas y sabiendo esta prueba produce fe. Pero esas pruebas, oigan bien, llegan es la persecución. Viene muchas cosas en contra de nosotros por haber confesado a Yeshua o por proclamar a nuestro Mesías. Amén. Tenga en cuenta que él no dice si se encuentra con varias pruebas. Yeshua nos aseguró, en este mundo vas a tener problemas. Sin embargo, el sufrimiento que estos primeros creyentes judíos enfrentaron era mucho más fuertes que lo que la mayoría de nosotros enfrentamos. Hombres y mujeres fueron perseguidos por su fe. Yo no sé por qué las personas hoy hay veces no aguantan nada. No quieren aguantar nada. Son medio tocados y ay, ya, no, esto no es para mí, no. Por el orgullo, hay que ser humildes. Oigan bien, estos hombres y mujeres fueron perseguidos por su fe y sistemáticamente encarcelados y martirizados. Fue algo difícil. Todos los apóstolos, Sheliahim, fueron perseguidos, unos muertos, otros perseguidos, otros enviados a la cárcel. La carta de Hechos y de todas las cartas, hay veces nos muestra qué pasó con ellos. Hay veces nos quejamos cuando el microondas se daña o el alternador de nuestro carro no está funcionando y consideramos esas pruebas. Esta es una prueba. Pero a decir verdad, en el ámbito de la historia mundial, las pruebas que soportamos son apenas un contratiempo. Esto es un contratiempo, pero mucha gente lo cree que es prueba, ¿no? Son contratiempos que pasan. Pero creo que eso está a punto de cambiar. Las señales de los tiempos nos dicen, oigan bien, nos dicen que el regreso de Yeshua está muy cerca. Y una de esas señales es una creciente desdén por los cristianos y los judíos mesiánicos. Amén. Mucha gente se está enfrentando y nos está comenzando a ¿qué? A rechazar, a mirarnos con malos ojos. No quieren saber de Yeshua. Nos persiguen. Amén. Nos persiguen. No quieren saber de Dios. Este mundo no quiere saber de Dios. Qué tristeza todo esto. Sigamos. La palabra griega para juicios es peirasmos. Peirasmos. En el Strong del griego 3985 es poner a prueba por experimento del bien, experiencia del mal, solicitar, disciplinar o provocación por implicación, adversidad, prueba, tentación, peirasmos en griego, que se refiere no solamente a un evento o encuentro aislado, sino a un periodo de tiempo o proceso de juicio. ¿Un proceso de qué? De juicio. Las pruebas por las que pasamos tienen un punto de partida y por lo general requieren algo de tiempo para resistirlas
completamente. El agua hierve a 212 grados y no menos, ¿cierto? Entonces, si quieres un huevo duro, tendrás que esperar unos minutos para podérselo comer. Sí, los diferentes tipos y cortes de carne requieren diferentes periodos de tiempo antes de que se cocinen adecuadamente. El oro se derrite a 1948 grados. La plata se derrite a 1763 grados. Eso es extremadamente caliente. Pero si se desea su oro sea puro y todas las impurezas que comienzan a brotar de tanto calor, comienzan y el joyero o el relojero o la persona comienza a sacar las impurezas del oro, va a tener que un oro puro. Y eso es el horno donde nos quiere meter muchas veces nuestro eterno, nuestro Yeshua, para limpiarnos de todas esas asperezas. Hay veces hay que entregarles muchas áreas de nuestras vidas, nuestras bocas vulgares, nuestros pensamientos vulgares, nuestros ojos que se desvían a otras partes, nuestras manos, nuestros pies, todas estas cosas el Señor nos está puliendo. Todas esas imperfecciones Él nos mete a veces en el horno para que nosotros seamos oro, oro y brillemos. Eso es exactamente caliente o extremadamente caliente, ¿sí? Pero si desea que su oro sea puro, primero debe alcanzar el punto de fusión para que las impurezas puedan subir a la superficie y ser eliminadas. El caso es que es un proceso. Nosotros tenemos que entrar en ese proceso, entregarle las áreas de nuestras vidas, las debilidades de nuestras vidas al Señor. Y eso cuesta, eso duele, porque muchas personas están acostumbradas a vivir en una forma vulgar, en una forma soez, en una forma de pornografía, en una forma de adulterio, de fornicación, y entregar esas áreas al eterno nuestro Dios es difícil, pero no imposible. Si te dejas moldear y la prueba te quita todas esas impurezas. La actitud de Jacob o Santiago nos dice que tengamos alegría si nos enfrentamos a diversas pruebas, especialmente aquellas relacionadas con nuestra fe. Debemos alegrarnos de que el Eterno nos considere dignos de ser refinados. Oigan, dignos de ser ¿qué? Refinados, limpios. Es una señal de que Él ve algo en nosotros que vale la pena cultivar. Él ve algo en nosotros. Él ve que nosotros podemos ser útiles en la obra del Señor y nos está perfeccionando cada día más para ser puros, limpios. Las pruebas no están destinadas para producir fe. Las pruebas no están destinadas. La fe viene, se nos dice al escuchar la palabra del Eterno. Más bien, oigan bien, las pruebas que se nos presentan están destinadas a estirar nuestra fe, a hacer más larga la fe, más fuerte, con miras de desarrollar nuestra resistencia espiritual. No me malinterpretes. Dios permitirá que los problemas entren en la vida de un crédulo como parte del proceso de quebrantar su orgullo para reconozcan su necesidad de perdón y de salvación. Cuando nosotros llegamos a Mashiach, estamos quebrantados y el Señor nos lleva a que le pidamos perdón, a que Él entre a nuestro corazón. Amén. Y quebrante todo ese orgullo que tenemos, que creemos que con nuestra forma, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia, es que llevamos a cabo las obras del Eterno. Y las obras del Eterno no se llevan a cabo con nuestra inteligencia, sino con la sabiduría divina, con la sabiduría divina. Pero recuerde, esta carta de Jacob, de Santiago, es una carta interna. Si los incrédulos se benefician de ello, es genial. Pero estas pruebas
deben entenderse como las intenciones de Dios para sus Benei Israel, para sus Benei Elohim, para sus hijos. Oigan bien, para sus hijos. Y nosotros, si tú te consideras un hijo, el Señor hoy te está tratando. Porque esta carta es para los hijos. Amén. Nuestra fe es probada para revelar lo que está y lo que no está. No está destinado a humillarnos, oigan bien, sino simplemente a mostrarnos lo que falta para hacer verdaderamente brillar la luz de Mashiach en nosotros. Es una especie de diagnóstico. Es una especie de diagnóstico. Eventualmente queremos ser completos, maduros en el Señor. Las pruebas tienen el potencial de contribuir a ese proceso, produciendo ¿qué? Resistencia. Amén. Resistencia. Aquí hay una palabra que en griego significa aguantar, sudar. Sudar es una imagen de irrumpir en la victoria, una sensación de gloria, una sensación de gloria. ¿Sí? Entonces, hay que aguantar y veremos su gloria. El Señor está hablándonos a nosotros como hijos, que debemos perseverar, fortalecernos en el Señor, estar en gozo cuando estemos en diversas pruebas, porque Él sabe que hay un potencial hermoso en nuestras vidas para poder llevar la palabra, para poder servirle al reino de los cielos. Aquí conviene una advertencia. La prueba de su fe no producirá automáticamente resistencia. Hay una condición necesaria, la actitud correcta. Santiago nos insta a considerarlo todo como gozo cuando nos enfrentamos a diversas pruebas. Es decir, responder a la adversidad con fe, con madurez, con tranquilidad, con gozo, sabiendo que, oigan bien, que esa prueba nos está haciendo a nosotros mejores, que el Señor nos está teniendo en cuenta a cada uno de nosotros como hijos. ¿Eh? Es decir, responder a la adversidad con fe, fe en que el Eterno tiene un propósito más elevado para ti. ¿Eh? En medio de esa prueba. Pero si constantemente responde a las pruebas con quejas, ¡ay! ¡Qué duro esto! Esto no es para mí, no sé. Con incredulidad, ¿qué? Llevo tantos tiempo en esta prueba. Puede terminar, ¿qué? Amargado, cínico. Y eso sería una vergüenza. Oigan bien, afrontemos nuestras pruebas con ¿qué? Alegría, con gozo, sabiendo que esa prueba está puliendo algo de nuestras vidas, algo para hacernos una piedra preciosa, como acabamos de verlo, que no dejemos ya de ser carbones, sino que cada vez que el Señor pasa la máquina sobre nosotros para hacernos verdaderamente un diamante, no un diamante en bruto, sino un diamante puro, limpio de asperezas y de todo eso negro, para que seamos siervos fieles, que le servamos a Él, a su reino, que le sirvamos, que seamos humildes en el nombre de Yeshua. Sigamos. Dice Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Dice Santiago Jacob 1:4. Una vez más, la exhortación para nosotros es abordar estas pruebas con actitud correcta. No te rindas, oigan bien, no tires la toalla. Santiago nos dice que si lo hacemos con fe, los propósitos de Dios se cumplirán en nuestras vidas. La perseverancia producirá madurez en nosotros y no estamos solos. Tenemos ejemplos de esos grandes hombres y mujeres
que nos precedieron, que soportaron tanto, muchos soportaron y se mantuvieron fieles, pegados al Eterno. Rab Shaul, o el rabino Shaul, sabía exactamente lo que significa soportar las pruebas con fe. Y por eso él escribió, ¿sí? Escribió en Romanos 5, escribió esto. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos regocijamos en nuestras tribulaciones. Óigame, nos regocijamos en nuestra tribulación, sabiendo que la tribulación trae consigo la perseverancia, y la perseverancia de carácter probado, y esperanza de carácter aprobada. O sea, nos forma un carácter mesiánico, un carácter de hijos de Dios para afrontar todas las cosas. Nuevamente, en el versículo 4, Santiago termina el pensamiento. Para que seáis, ¿qué? Perfecto y completo, sin nada que te falte nada. La palabra griega para perfecto, oigan bien, es teleios. Telios, perdón. De cuando obtenemos la palabra celestial, que tiene una idea de alcanzar la meta o punto más alto al que se apuntaba. Por cierto, la misma palabra griega se usa en Romanos 10:4, que normalmente se traduce porque el fin de la ley es el Mesías, o sea, la meta, llegar a Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Una mejor traducción sería, el Mesías es la meta de la ley. O sea, el Mesías, la Torah nos muestra cuál es nuestra meta. La meta es nuestro Mesías Yeshua. El Eterno quiere que crezcamos hasta la madurez, oigan bien, que seamos maduros, que crezcamos a la madurez. Con demasiada frecuencia lo único que nos importa es cuántas personas podemos decir tomaron decisiones por el Señor. Hablamos de creyentes, pero el que quiere discipulado, el que quiere verdaderamente con el Eterno, tendrá sus pruebas, porque el Señor nos quiere diamantes, mariposas que vuelen, que verdaderamente seamos vistosos para el Eterno. Ese momento de compromiso de ser un seguidor de Mashiach Yeshua fue solo el comienzo. Caminar con él es un viaje de discipulado que dura toda la vida, y se espera que cada día crezcamos más y más para ser maduros. Pasemos ahora al capítulo de la carta de Jacob o Santiago, donde repite este tema. Santiago capítulo 5, comenzando en el versículo 7. Pero antes de leer, permítame nuevamente dar un poco de contexto a su exhortación. Hay feroces condenas de esta carta, de ese capítulo. Santiago critica a las personas que se aprovecharon cruelmente de los débiles, a los que aceptaron sobornos para pervertir la justicia, y a los que atesoraron su riqueza de manera egoísta y tonta a pesar de las necesidades que los rodeaban y del pronto regreso del Señor. Pero a medida que llegamos al final de su carta, su tono se suaviza considerablemente cuando se dirige a sus compañeros judíos mesiánicos. La ira del Eterno, oigan bien, caerá sobre los impíos despiadados. Mientras tanto, Jacob tiene palabras de gentil urgencia para sus hermanos. En estos primeros creyentes judíos enfrentaron discriminación, hostilidad por todos lados. Las familias estaban divididas unos contra los creyentes, y los creyentes comenzaron a sentir que sus familias no lo querían. Los judíos mesiánicos fueron expulsados sistemáticamente de las sinagogas a las que habían asistido desde la infancia. Probablemente muchos de ellos fueron despedidos de sus trabajos o se les negó el trabajo simplemente por la fe en el Mesías Yeshua HaMashiach. ¿Ven? A otros probablemente les boicotearon sus negocios. Sabemos que finalmente algunos se enfrentaron al encarcelamiento y la muerte. Pero Jacob le recordó que ahora nos recuerda que
tenemos una opción sobre cómo pensar y responder a las pruebas que se nos presenten. Hay que ser con gozo, con fortaleza, para que seamos perfectos, para que no nos falte ninguna cosa en el nombre de Yeshua. Dice Santiago 5, 7, 8. Por tanto, hermanos, la paciencia. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí vemos prácticamente que él les está hablando a todos los que estaban en Israel. Mire, el agricultor espera, siembra una semillita y comienza a crecer esa plantica hasta que hace fruto, y esperamos las lluvias, esperamos las cosas, la regamos, pero esperamos. Hay personas que ya no tienen paciencia, todo lo quieren es ya. Miren lo que dice el 8. Tened también vosotros, vuelve la paciencia, paciencia, que eso le falta a muchas personas. Y afirmad, oigan bien, vuestros corazones, porque la venida de Hashem se acerca, del Eterno se acerca, el Señor se acerca. La paciencia para soportar con gracia las pruebas, en particular la injusticia, no es simplemente un ideal, es absolutamente posible. Y lo que hace posible es la firme promesa del pronto regreso de Mashiach Yeshua a la tierra, cuando destruirá todas las fuerzas de Hasatán y establecerá la rectitud y la justicia en toda la faz del planeta. Santiago nos dice que cuando soportamos pacientemente las pruebas que atravesamos, lo estamos viendo a través de los ojos de la fe. Aunque todavía no vemos a Yeshua, hemos creído en él, creemos en su palabra. Él ha ido preparándonos un lugar y prometió regresar y llevarnos con él para estar siempre con él en Nochamaín y donde quiera que él vaya. La venida, o la que se llama la parusia del Señor, incluye la promesa de vindicación para los justos y condenación para los injustos. El juicio es del Señor. Él pagará a cada cual lo que se merece. Pero hasta ese día estamos llamados a ser pacientes. Muchas personas ya se impacientan y ya no creen en el regreso de Mashiach. Eso significa que nos mantengamos firmes en la fe, a pesar de la impiedad y la crueldad que vemos a nuestro alrededor. Mire todas estas cosas que hemos visto a nuestro alrededor. Y significa que no respondemos de la misma manera. No debemos vengarnos. Santiago continúa, dice, el agricultor espera el preciado producto de la tierra con paciencia hasta que llegan las lluvias tempranas y tardías. Sea usted también paciente, Olga, seas tú paciente, fortalezcan su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Fortalezcamos nuestros corazones. Esperar pacientemente el regreso de Mashiach se compara con un agricultor esperando la cosecha. Ha trabajado honesta y diligentemente. Anhela ver los beneficios de su trabajo. Es de esperar que usted haya estado trabajando en el campo del Eterno, compartiendo las buenas nuevas, donde pueda, cuando pueda, siendo de buen testimonio, con los de adentro y con los de afuera. Pero no se siente a veces que la cosecha está tan lejos. Ahora bien, el agricultor tiene una base buena, razonable para ser paciente. Después de todo, no es la primera vez que hace esto. No es el primer año que labra la tierra y luego la planta con paciencia y meticulosidad. Y como en años pasados, la cosecha real aún falta, pero tiene una expectativa razonable de lo que verá. Entonces, hay que tener paciencia, hay que cultivar, hay que regar, hay que dar agua, hay que dejar que la luz del Señor nos ilumine
para que nosotros crezcamos, podamos llevar las buenas nuevas de salvación con dignidad a otros. Sigamos. Dice el versículo de Santiago 5:9. Hermanos, miren, esto es otra cosa que nos sucede muy comúnmente. No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Esta es una reiteración de la advertencia de Jacob de Santiago en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Cuando nos impacientamos y nos frustramos, nosotros propensos a volvernos unos contra otros. Puede ser natural, pero también está mal. Amén, mal. Santiago advierte contra esto. No debemos colocarnos en el asiento del juez y del jurado. Esto sí que nos está enseñando. Hay veces nosotros nos quejamos contra los hermanos, hablamos de los hermanos, pensamos mal de los hermanos, hacemos cosas que no debe ser ni pasar. Quejarse unos contra otros. Y en lo posible que el que tenga en mente, oigan, cuidado con la lachón hará. El hablar malvado, destruir reputaciones de las personas. Hay gente que habla sin pensar, habla y habla y habla sin pensar, dañando la reputación de las personas, pisoteando la honra de las personas. Invitará al juicio de Dios sobre cada persona que se levante contra su hermano. Cállense, ya no más. No. Dominio propio. Si viene un pensamiento mal, no, rechácelo contra un hermano. Y se nos recuerda que el juez está a punto de aparecer. Oigan bien, el juez de la tierra está a punto de aparecer. Mire, vamos a ver el otro. Dice Santiago 5, 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, vuelve a hablarnos, de aflicción y de paciencia, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Jacob, Santiago nos nombra a los profetas, pero no es necesario, sabemos quiénes son y veneramos su bendita memoria. Pensamos en la fidelidad y el valor de Daniel y sus amigos para desafiar las demandas de Nabucodonosor. Pensamos en Micaías, quien tuvo miedo de decir la verdad al malvado rey Acabá y fue encarcelado por ello. Pensamos en Irmiao, quien se enfrentó a los malvados gobernantes de Israel y proclamó el inminente exilio de Israel. No es un mensaje muy popular, que fue maltratado, arrojado al pozo y confiscado y quemado, y quemando sus profecías escritas, las quemaron, lo maltrataron, lo metieron en un foso. Tremendo. Así como los buenos profetas de Israel experimentaron resentimiento, hostilidad en su día, así es hoy. Aquellos que proclaman públicamente el perdón de los pecados en el nombre de Yeshua experimentan resentimiento y hostilidad. Es parte del pecado la causa de la reacción. Si todo lo que dijiste alguna vez fue Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida, ellos no te odiarán. Es posible que te inventen en Oprah. O sea, pero estamos obligados a predicar todo el consejo de Dios, lo que significa que hablamos de la necesidad de nuestros pecados sean perdonados y que Yeshua HaMashiach es nuestro Mesías. Jesús de Yeshua de Nazaret es el único que puede expiarlos. He oído hablar de la paciencia de Job. ¿Quién no ha oído hablar de la paciencia de Job? Y has visto el resultado de los tratos del Señor, que el Señor es compasivo y misericordioso. Mire, hemos visto a Job paciente, hemos visto a Jeremías, hemos visto a Isaías, a Ezequiel, a todos los que verdaderamente se pusieron a la brecha a hablar solamente lo que el Señor le indicaba. Con demasiada frecuencia
solo recordamos el sufrimiento de Job. Olvidamos que su fe inquebrantable fue recompensada. El Eterno restauró todo lo que le había sido quitado, agregando aún más en su vida final. Debemos recordar que Adonai estaba lleno de compasión y misericordia, incluso cuando permitió que Hasatán atacara brutalmente a la familia de Job y a Job directamente. Tenemos que admitir que no conocemos el final desde el principio. Estamos en apuros para ver qué bien saldrá del sufrimiento actual. Algo debe venir. Por eso es que una fe auténtica debe decir, no pretendo entender esto, pero confío, oigan bien, confiamos en su bondad, confiamos que Él hará la bondad, la sabiduría, la misericordia del Eterno y que sus propósitos son más grandes de lo que podríamos imaginar. Así que amigos, hermanos, todos los que han escuchado esta palabra, cuando sientan como el fuego los pone a prueba, recuerden que el fuego funciona y nos está refinando. Y está refinando tu vida, precisamente porque te ama y te valora. Hermanos míos, consideren todo gozo cuando se encuentren con diferentes pruebas, sabiendo que la prueba produce ¿qué? La prueba de su fe produce perseverancia. Perseveremos, hermanos. Perseverancia. Paciencia. Tranquilidad. Gozo. Y deja que la resistencia tenga su resultado perfecto para que pueda ser perfecto y completo sin nada. Por favor, hoy el Señor te pide, no te rindas, no te rindas. Óigame, está más cerca nuestra redención total que antes. Hoy está mucho más cerca la meta de ver a Yeshua cara a cara. La meta es llegar a conocer a Mashiach cara a cara. Pané, pané. Está muy cerca. Perseveremos, aguantemos. Amén. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Padre, en el nombre de Yeshua Mashiach, qué linda palabra hemos tenido hoy. Señor, que verdaderamente nosotros seamos perseverantes, seamos humildes, seamos pacientes, así tengamos aflicción. Padre, bendice a todos en el nombre de Yeshua Mashiach y que tengan una semana llena de bendición. Y si el Señor los está puliendo, si el Señor ha mandado fuego sobre vuestras vidas, es porque el Señor te ama. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Shavuot para todos. Bendiciones. Amén y amén. Él llegó, dando luz a las tinieblas. Él llegó, liberando a los cautivos. Él llegó, restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy, prepara la senda que redime. Prepara hoy, prepara la senda que restaura. Prepárate hoy con el corazón, alista de pueblo de Dios. Prepara hoy.
Él llegó trayendo la esperanza. Él llegó confortando a afligidos. Él llegó sanando enfermedades. Tenemos hoy que Es el tiempo de Dios. Prepara hoy, prepara la senda que redime. Prepara hoy, prepara la senda que restaura. Prepárate hoy con el corazón, alístate pueblo de Dios. Prepara hoy, prepara la senda que redime. Prepara hoy, prepara la senda que restaura. Prepárate hoy con el corazón, alístate pueblo de Dios. Prepara hoy. Preparad el camino al Señor y que todas las naciones bendigan a Sión. Tu Dios reina. Prepara, prepara, prepara la senda al Señor y prepara, prepara, prepara hoy, prepara hoy, prepara la senda que redime. Prepara hoy, prepara la senda que restaura. Prepárate hoy con el corazón, alístate pueblo de Dios. Prepara hoy, prepara la senda que redime. Prepara hoy, prepara la senda que restaura. Prepárate hoy con el corazón, alístate pueblo de Dios. Prepara hoy.